primer puesto. Perfecto. Genial. Vamos con el vocabulario. Vamos con el vocabulario. Desmesura, profe, ¿qué es desmesura? Desmesura es que sobrepasa los límites, sobrepasa la mesura, sobrepasa los límites de las restricciones, va más allá de los límites. Desmesura. ¿Cuál es el sinónimo? Exceso. Claro, exacto. Exceso, exceso. Talante. Talante es una palabra muy conocida. Talante es un término muy conocido. ¿Qué es talante? Vamos, recuerda. Yo sé que sí recuerdas que es talante. Tiene un talante irascible, colérico, es así, su manera de ser es así, su manera de comportarse, carácter. Presteza, trabaja con presteza, no es una persona que trabaje con negligencia, no, es todo lo contrario, trabaja con presteza. No es una persona que trabaje con negligencia, no, es todo lo contrario, es una persona que trabaja con presteza. ¿Cuál es el sinónimo? Diligencia, exacto, diligencia. Es una persona que trabaja con diligencia, con eficacia, una persona solícita. Bien, genial. Recusar. Recusar tiene más de una significación. No, no puedes dar un paso, no puedes dar un paso más, no puedes dar un paso adelante. Mejor recusa, porque si das un paso adelante te puedes caer, retroceder. Recusar también es objetar, apuntamos. Recusar también es objetar, contradecir, refutar, recusar. Vilipendio, sus vilipendios generaron incomodidad, humillación entre los asistentes. ¿Qué quiere decir vilipendio? Sus vilipendios generaron incomodidad, afrentas, insultos, claro, Lenka, afrenta, insultos, agravios, oprobios. Último término, elucubrar. Profe, ¿qué es elucubrar? Uy, es una persona que siempre para elucubrando, reflexiona, cavilar. Bien, Olenka, cavilar. Elucubrar, cavilar. Cavilar, reflexionar, pensar, cogitar también. Cogitar. Cogitar también es cavilar, reflexionar. Hoy trabajamos formato textual. Textual. Textos continuos, textos discontinuos. Textos continuos son los textos convencionales. Presteza, diligencia, eficacia. Presteza, diligencia, eficacia. Los textos continuos son los textos convencionales que se organizan en enunciados. Que se organizan en enunciados. Estos enunciados también se agrupan en párrafos. Es el texto usual, convencional. ¿Cuáles son las características de este tipo de texto? Es que se utiliza la palabra escrita, ¿sí? La secuencia es lineal y puede estar escrito en verso, es decir, en poema o prosa. Textos narrativos, descriptivos, instructivos. Es el texto convencional. Textos discontinuos. Los textos discontinuos son los gráficos, las imágenes. Entre estas imágenes tenemos los gráficos estadísticos, barras estadísticas, flujos estadísticos o circunferencias o medias circunferencias estadísticas. Infografías. En el caso de infografías hay que tener en cuenta las palabras de mayor tamaño, las palabras que están en otro color, las palabras de mayor tamaño, las palabras que están en otro color, o también las palabras resaltadas. Instructivas. Hay un proceso, que se determina en primer paso, segundo paso, tercer paso. Historietas. En las historietas tenemos viñetas. En cada viñeta tenemos diálogos o ya sea pensamientos. O bien diálogos o pensamientos. Hay que tener en cuenta en este tipo de gráficos el entorno y los gestos de los personajes de cada viñeta. Ilustraciones solo son
imágenes, solo son imágenes. Por ejemplo, aquí, ayer, hoy, en el pasado, hoy, en el pasado, ahora. Y también tenemos textos publicitarios, no incluido porque los textos publicitarios hasta el momento no he visto que se haya incluido en algún examen, pero puede ser. Así que también hay que tener en cuenta los textos publicitarios que son textos discontinuos. Textos mixtos, los textos mixtos sabemos que implica tanto texto continuo como discontinuo. Ahí está, continuo y discontinuo. El tratamiento en ese tipo de textos para desarrollar, para interpretar el tratamiento de ese tipo de textos es, para la parte continua, la interpretación es lineal. Para la parte gráfica, la interpretación no es lineal, sino que sigue dependiendo del gráfico. La interpretación en cada gráfico va a depender del tipo de gráfico. Por ejemplo, en los gráficos estadísticos, la interpretación se tiene que dar valiéndose de la información horizontal y vertical, es decir, de las variables, tanto verticales como horizontales. Características, se consideran ambas informaciones, lineal y gráfica. Por ejemplo, para las preguntas por tema central, idea principal, resumen, intención del autor. Presentan vínculos informativos entre el gráfico y la prosa. Hay vínculos, hay datos informativos que se conectan. Y refuerza la información textual. Refuerza la información textual. Hay gráficos que repiten información, hay gráficos que aportan nueva información y hay gráficos que repiten y a la vez aportan nueva información. Jóvenes, hasta aquí estamos bien. Empezamos con el texto número 1. Si hay dudas, con toda confianza avisa. Si hay dudas, con toda confianza avisa. Si no hay dudas, confirme. Profe, ya estamos. De una vez empezamos con los textos. ¿Sí? Marcos. Ok. Cheryl. Ok. Olenka, Isabel. ¿Sí? Empezamos. Bien. Jóvenes, si es importante y si es apremiante para ustedes detallar cualquier punto de la teoría, me avisa. Como el sistema es intensivo, la parte teórica es rápida, es veloz. Por eso es que hago una alusión lo más rápido posible para empezar con los textos. Bien, ¿qué hora es? Siendo la 1:16 hasta la 1:24, ya 1:17, 1:25, ¿sí? ¿Qué dice Solenka, Marcos, Cheryl, ya está Olenka, Claudia, Mariam, Yajaira, ¿sí? Ok, entonces hasta la 1:25. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5 correctas.
Jóvenes, estaba hablando y creyendo yo que tenía el micrófono activado. Jóvenes, ¿está? Sí, creía que tenía el micrófono activado. Decía yo, ¿por qué no contestan? Qué raro que no contestan. Ya. Chicos, cuando terminan tienen que ir confirmando. Cuando terminan tienen que ir confirmando. Ya, así sea antes del tiempo determinado. Cuando terminan van confirmando, van confirmando. Sí, sí. Así cuando ya llega a 5, ya yo empiezo. Bien, a ver, empezamos. Aunque nosotros hoy día no inflijamos a los que no piensan como nosotros graves males como en otros tiempos. ¿Qué quiere decir infligir? ¿Qué quiere decir infligir? Infligir es castigar, dañar. Por ejemplo, los monjes en la antigüedad, cuando supuestamente cometían pecados, se flagelaban, se infligían castigos, se flagelaban. Entonces, aunque nosotros en la actualidad no inflijamos castigos, daños a los que no piensan como nosotros, como en el pasado, ¿qué profe? En el pasado era así, sí, a ver, un ejemplo, con la Santa Inquisición, ¿recuerdan la Santa Inquisición? Sí, recuerdan la Santa Inquisición. ¿Qué pasaba? ¿Cómo cómo ejecutaba, cómo reaccionaba la Santa Inquisición? ¿Sí? ¿Recuerdan? Ok, bien, Cheryl. A ver, en la Santa Inquisición, aquel que era acusado como eh, hechicero, como brujo, bruja, o aquel que lo acusaban por hechicería o por brujería, o de repente si tenía algunas nociones, algunos conceptos o algunas ideas que supuestamente iban en contra de los principios dogmáticos que establecían, que establecía la iglesia, los acusaban de herejes, exacto, Denise, los acusaban de herejes y los castigaban. Ya el castigo mayor era la muerte. Los quemaban en la hoguera, a la hoguera. Como hoy en día ya no, como en el pasado ya no. Nos perjudicamos. ¿Quién se incluye? Nos perjudicamos. ¿Quién se incluye, jóvenes? Si nos perjudicamos, el autor. El autor se incluye, nos perjudicamos, exacto, ¿no? El autor, nos perjudicamos, quizá más que nunca por nuestra manera de tratarlos. Entonces, hoy en día no se castiga, no se daña, no se flagela, no se violenta a aquel que no piensa como nosotros, pero sí tenemos una manera de tratarlos, de tratarlos. Y ahora dice aquí, nos perjudicamos quizá más que nunca por nuestra manera de tratarlos. Profe, ¿por qué nos perjudicamos? ¿Por qué nos perjudicaría? Vamos a leer el texto y nos vamos a dar cuenta por qué el autor concibe esta idea. ¿Por qué el autor concibe esta idea de que nos perjudicamos por la manera en cómo tratamos? Dice, la manera en cómo los tratamos. La manera de tratarlos. ¿A quiénes se refiere con marcador? Acá está. ¿A quiénes se refiere con por nuestra manera de tratarlos? ¿A quiénes? ¿A quiénes? Nos perjudicamos quizá más que nunca por nuestra manera de tratarlos. ¿A quiénes? ¿Quiénes son esos los? Exacto, Claudia. Los que no piensan como nosotros. Genial. Los que no piensan como nosotros. Hoy en día no matamos, hoy en día no flagelamos, no causamos daños, sino que los tratamos de una manera diferente a aquellos que piensan distinto a nosotros. Sócrates, aunque fue condenado a muerte, su filosofía trascendió en el intelecto. Los cristianos fueron arrojados a los leones, pero la iglesia que fundaron se convirtió en un árbol magnífico. Chicos, esos ejemplos con Sócrates y con los cristianos quedan a entender que a pesar de haber sido castigados, violentados, a pesar de haber sido agraviados, su filosofía, sus ideas, sus creencias, exacto, Sheryl, han trascendido, trascendieron, perduran, han perdurado. Exacto, han perdurado su filosofía, sus nociones, sus creencias. Nuestra intolerancia, ¿qué quiere decir intolerancia? ¿Qué es intolerancia? ¿Qué es intolerancia?
Aceptar, permitir, considerar otras ideas o rechazar. Claro, Lenka, rechazar. Rechazar nuestra intolerancia meramente social no mata a nadie. Ok, hoy en día, bien, Dayana. Claro, pero en el pasado eran castigados, sometidos, agraviados, uno condenado a muerte, a otros los arrojaron a los leones. Nuestra intolerancia meramente, solamente, únicamente social no mata a nadie. Ok, nuestra intolerancia, nuestro rechazo por las opiniones diferentes, no mata a nadie, no desarraiga ninguna opinión, pero induce a los hombres a desfigurarla o a abstenerse a todo esfuerzo para su difusión. ¿Profe, qué quiere decir? Vamos a explicar. El hecho de que rechacemos otras opiniones no mata a nadie. Nuestra intolerancia no mata a nadie, pero sí induce a los hombres a desfigurarla, y quizá te ha pasado, a desfigurar su opinión o abstenerse de emitir su opinión, de difundir su opinión, y quizá te habrá pasado. Un ejemplo, en el colegio, quizá el profe preguntaba, ¿cuál es su respuesta? Ya el profe preguntaba, chicos, ¿cuál es su respuesta? Y todos tenían una respuesta. Todos coincidían con su respuesta. Y usted de repente tenía otra respuesta. ¿Te ha pasado? De repente en el colegio, o de repente es aquí en la academia, les ha pasado que todos tienen, o bueno, casi todos tienen una respuesta y coincide su respuesta, y ustedes tienen una respuesta diferente. Dime, les ha pasado, sí, de hecho pasa, ¿no? De hecho, dime, en algunas circunstancias han cambiado, han desfigurado su respuesta, han cambiado su respuesta para que coincide con el resto, o se han abstenido, ya no han dicho su respuesta. Me dicen. Yo sí acepto que algunas veces, cuando estaba en el colegio, he cambiado mi respuesta, o a veces ni decía mi respuesta, ni las decía. Bien, jóvenes, ¿me dejo entender hasta ahí? Entonces, hoy en día no se mata, no se flagela, sino que se muestra intolerancia. Y esa intolerancia, ¿a qué conlleva? ¿A qué conlleva? A qué conlleva que la persona desfigure, cambie, modifique su opinión. O en algunos casos, se abstenga, se limite, no diga, no enuncie su opinión. Jóvenes, ¿hasta aquí estamos bien? Me confirman, por favor, si estamos bien, si hay dudas, me avisan. ¿Sí? ¿Me confirman, chicos, al toque, al toque? Bien. Entre nosotros, las opiniones heréticas, las opiniones diferentes, permanecen encerradas en el estrecho círculo de pensadores en que nacieron. Las opiniones diferentes. Y quizá también te ha pasado que tienes una opinión y que el resto de tus compañeros tiene otra opinión. Entonces tú no dices tu opinión y solo compartes con tu amiguito, con tu amigo o tu amiga de al lado. Solo compartes con ellos y no emites, te abstienes. Y queda en el estrecho círculo de pensadores en que nacieron. Ejemplo, solamente esa respuesta que tiene usted queda entre sus amigos y usted. Ya no comparte con el resto de sus compañeros, se abstiene. Sosteniendo un estado de cosas deseables solo para ciertos espíritus, solo para ustedes. Una respuesta que solo comparten ustedes, solo unos cuantos, de repente, 2, 3. Traducidos en la paz de las opiniones predominantes, cuyo precio es condenar al sacrificio el coraje moral del espíritu humano. ¿Y eso a qué deviene? ¿A qué deviene? Privándonos de esas inteligencias heterodoxas. ¿Qué es heterodoxas, jóvenes? ¿Qué quiere decir heterodoxas? Inteligencias, las mismas inteligencias, diferentes, exacto. Heterodoxas, diferente, distinto. Inteligencias diversas, bien Liz, bien Cheryl, inteligencias diversas, diferentes, distintas. Privándonos de esas inteligencias heterodoxas, distintas, diferentes, diversas. Uy, jóvenes, entonces, el autor del texto, ¿qué nos quiere decir? Cuando no se comparte una opinión, dime, según el autor del texto, nos permiten generar
inteligencias, conceptos distintos o nos privan de poder generar conceptos distintos, conceptos diferentes. Claro, nos privan, nos privan. Y de hecho, si es que usted no comenta su respuesta, priva de que se genere un debate, porque usted sabe que de repente comentando su respuesta, alzando su bracito y diciendo su respuesta, enunciando su respuesta, sus demás compañeros al tener otra respuesta, va a generar un debate. No, porque mi respuesta es esta por esta razón, o usted sustenta, no, mi respuesta es tal por tal motivo. Se genera un debate. Al generarse un debate, se generan nuevos conceptos, nuevas ideas, inteligencias diferentes, conceptos, nociones diferentes. Pero si no, claro, un conflicto, ¿no? Un conflicto. Pero ese conflicto, según el texto, ¿qué genera? Genera nuevos conceptos, nuevas ideas. Y si no se comparte, si no hay un conflicto, si no hay un debate, si no hay una discusión, ¿se generan nuevas ideas, nuevos conceptos? No, exacto. Si no hay un conflicto, no hay un debate, no hay una discusión, no se generan nuevos conceptos. ¿Qué hacen temblar a los ortodoxos? ¿Y qué es ortodoxos? Ortodoxos. ¿Inteligencias diversas o dogmas? A ver, vamos, analiza. Claro, homogéneo, dogmas, homogéneo, inteligencias dogmáticas, principios dogmáticos. En ese sentido, gana más la sociedad con los errores de un hombre que piensa por sí mismo, gana más la sociedad por los errores de un hombre que piensa por sí mismo, que con las opiniones justas de los que profesan solo porque no se permiten pensar, de los que profesan solo porque no piensan, no analizan por sí mismos, no piensan por sí mismos. No queremos decir que la libertad de pensamiento sea necesaria para formar grandes pensadores. No, no, no. No conlleva ello. Ese no es el propósito de que genere grandes pensadores. Creemos más bien, el autor se está incluyendo. Mira, hace rato está en primera persona. Hace rato está en primera persona. Plural, ya se incluye. Más bien, que es necesaria para hacer que los hombres sean capaces de vislumbrar la estatura mental que puedan alcanzar. Por tanto, para el autor del texto, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, ¿qué permite? ¿Permite formar, grandes pensadores? ¿O permite analizar, cuestionar, interpretar, cuestionar, como bien indica, vislumbrar la estatura mental? Claro, analizar, cuestionar, refutar, como bien indica aquí, que sean capaces de alcanzar la estatura mental, de vislumbrar una estatura mental, cuestionar, analizar, debatir, rebatir. Han existido grandes pensadores individuales en una atmósfera general de esclavitud mental, de sometimiento mental, pero nunca existió ni existirá en tal atmósfera un pueblo intelectualmente activo. Claro, ser críticos, ser críticos. El objetivo no es que se formen grandes pensadores, sino ser críticos. Ha existido grandes pensadores individuales en una atmósfera general de esclavitud mental, pero jamás ha existido un pueblo intelectualmente activo. Cuando un pueblo ha poseído esta actividad, ¿qué actividad? Esta actividad de ser intelectualmente activo, de criticar, cuestionar. Cuando un pueblo ha poseído esta actividad, ¿qué actividad? De criticar, cuestionar, es decir, de ser intelectualmente activo. Ha sido porque allí dejaron de actuar los temores a las especulaciones heterodoxas, han dejado de tener miedo a las inteligencias heterodoxas, han dejado de tener miedo a las especulaciones heterodoxas. Y entonces un pueblo es intelectualmente activo cuando no le tiene miedo a las inteligencias heterodoxas, es decir, le tiene miedo al debate, le tiene miedo a la discusión o no le tiene miedo. Cuando un pueblo ha poseído esa actividad de ser intelectualmente activo, de criticar, de cuestionar, ¿le tiene miedo al debate? ¿Le tiene miedo a la controversia? Exacto, Cheryl, no le tiene miedo. No le tiene miedo. En cambio, allí donde se han entendido implícitamente, tácitamente, los principios no deben ser discutidos, no deben ser criticados, no deben ser cuestionados. No debemos esperar que se encuentre en un grado intelectual elevado.
esa actividad que ha hecho tan brillantes algunas épocas de la historia. Por tanto, para el autor del texto, aquel pueblo donde no hay debate, donde no hay discusión, donde no hay conflicto dialéctico, es decir, un debate. Vamos a esperar que en ese pueblo, llegue a un nivel de estatura mental, ¿sí? Un pueblo donde no se acepta el debate, donde le tienen miedo al debate, la discusión. Claro, no se va a esperar que llegue a un nivel de estatura mental. Europa, por ejemplo, ha contemplado 3 épocas brillantes y aunque las 3 se diferencian en las opiniones particulares que desarrollaron, se parecen en que todas sacudieron el yugo, el sometimiento de la autoridad, destronando el antiguo despotismo intelectual. Tenemos el gráfico. Aquí tenemos el gráfico. ¿Dónde está? Ayer, ¿a qué se refiere con ayer? ¿Ayer miércoles? ¿No? Ayer miércoles, o el pasado, pretérito, ¿verdad? El pasado, pretérito. Bien, ¿por qué ese revólver justamente se ubica en la boca? ¿Por qué en la boca? ¿Por qué no en el ojo? ¿Por qué no en la nariz? ¿Por qué no en la oreja? ¿Por qué justamente en la boca? Silencio, callar, pero silenciar. Amenaza la libertad de expresión. Perfecto. Amenaza la libertad de expresión. Justamente un revólver. Ubicado en la boca. Amenaza la libertad de expresión. Si hablaban o opinaban diferente, las mataban. Los castigaban severamente. Hoy no se mata, hoy no se flagela, pero sí se tolera o hay intolerancia. Hoy no se mata, hoy no se flagela, pero ¿hay tolerancia o intolerancia? Intolerancia. Se priva, claro, se priva, se cancela, se prohíbe, se calla. Hay intolerancia. Hay intolerancia. Y con esa intolerancia, cuando hay intolerancia, la persona que opina diferente, normalmente, ¿qué hace? Claro, se le censura, hay censura. Cuando hay intolerancia a una persona que tiene una opinión diferente, una noción diferente, ¿qué hace? Según el texto, ¿qué hace? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Desfigurar su opinión o, ¿recuerdas? Hay 2 opciones. Una persona que opina diferente, reservarse. Exacto, reservarse, inhibirse, abstenerse. Una persona que tiene una opinión diferente ante esta intolerancia podría o bien desfigurar. Claro, desfigurar, cambiar, se deja llevar por las opiniones del resto, ¿no? De la mayoría. Entonces desfigura, cambia su opinión o se abstiene, se priva, no enuncia su opinión. Como cuando de repente te dicen, no, dime lo que piensas, yo voy a recibir bien tu percepción. Le dices lo que piensas, uy, se enoja, se molesta, se ofende, pero también depende cómo se lo dice, pues. También depende de cómo se lo dice, ¿no? A veces uno piensa de que, no, me ha dicho que le diga cómo pienso, y le metes con todo. No, depende, yo creo que depende, pero si hay confianza, bueno, ¿no? Si hay confianza, sí, le dices los puntos como son. No te voy a terminar de... ¿Cómo sabe? Son casitos, dice, casitos. Casitos. Bien, la idea principal del texto es, jóvenes, ¿qué se destaca ahí? Se destaca un respeto en el texto se aborda el respeto por la libertad de expresión. No es cierto, la intolerancia no respeta la libertad de expresión. Avioncito. Avión, la intolerancia como impedimento, claro, la intolerancia es impedimento para alcanzar la actividad intelectual, claro. Si yo soy intolerante, no acepto las opiniones de Marco. Entonces, como no acepto las opiniones de Marco, me limito. Porque si yo aceptara las opiniones de Marcos, ¿qué se genera?
A ver, si yo digo, si estoy a favor, Marcos está en contra, y yo acepto su opinión, su punto de vista, ¿qué se genera? ¿Qué se genera? Si yo acepto, yo tolero la opinión de Marcos, que él está en contra. Yo estoy a favor de un tema polémico, Marcos está en contra. ¿Qué se genera? Si yo acepto, tolero su opinión, debate, exacto, Mariam, debate. ¿Y el debate qué genera? ¿Genera principios dogmáticos o genera inteligencias heterodoxas, conceptos distintos, diferentes? Inteligencias heterodoxas, intercambio de ideas, ¿ya? Y esa intolerancia se ve reflejada con la restricción a la libertad de expresión. Esa intolerancia se refleja con la restricción, prohibición, limitación, abstención a la libertad de expresión. Avioncito, androide. Androide, avioncito. Jóvenes, ¿estamos bien? Pasamos al numeral 2. Me avisan. Ah, ya, 2, Olenka ya tiene una respuesta. Dedito. Dominación, claro. Dominación mental. Dominación mental. Jóvenes, ¿qué es fatalidad? Fatalidad. ¿Recuerdan esa característica de la mitología griega? ¿Sí? ¿Recuerdan la fatalidad en la mitología griega? Predestinación. La predestinación, el destino. ¿Qué va a pasar? Así es el destino. Así va a pasar, así va a suceder. Manumisión es esclavitud. Perdón, manumisión es liberación, estoy confundiendo. Manumisión es liberación, apunta. Manumisión es liberación, apunta, apunta, independencia, emancipación, manumisión, liberación. Jóvenes, ¿estamos bien hasta ahí? Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Sí? Me avisan. Hablando de predestinación, me has hecho recordar una película que lleva el mismo nombre. Me has hecho recordar una película que lleva el mismo nombre. Predestinación. ¿Han escuchado o han visto? ¿Sí? Y de repente tienen la oportunidad. Sí, ¿no? Sí. Si quieren que de repente terminar la película diciendo, ¿qué? ¿Qué he visto? ¿Qué pasó? Si quieres terminar así, mira. Sí es buena. Como para verla siquiera 2, 3 veces. Y ahí te preguntas, ¿no? ¿Qué fue primero? No, mejor no digo, porque si no les vamos a spoilear. Y no, si desean verlo, ya dense la oportunidad cada uno, ¿no? Claro, ya, pero después, no ahorita, estamos en clases. Bien, respecto a las inteligencias heterodoxas, ¿qué hacen temblar a los ortodoxos? ¿Qué hacen temblar a los ortodoxos? Podemos inferir. Jóvenes, respecto a las inteligencias heterodoxas se generan ¿por qué? O bueno, se generan y también ¿qué generan? A ver, ya, ok, Cheryl tiene una respuesta. ¿Quién más? Claro, respecto a las inteligencias heterodoxas, que hacen temblar a las inteligencias, bueno, a los ortodoxos, porque no son inteligencias tampoco, se caracterizan por ser cuestionadoras, claro. Esas inteligencias heterodoxas que se obtienen de un debate, de un cuestionamiento, también permiten debatir, criticar, refutar, objetar. De Eso sí, jóvenes, nunca por nunca ante una situación, todos van a estar de acuerdo. Pero bueno, para eso se aplica la supuesta de democracia, ¿no? Entre comillas. Ese es otro asunto, no quiero meterme en asuntos que no corresponden al texto. Ok, Marian, me dices arbolito.
permanecen, sí, permanecen encerradas entre sus pensadores. Ah, ya. ¿Sabes por qué? Dice, respecto a las inteligencias heterodoxas que hacen temblar a los ortodoxos, podemos colegir. Es que cuando ya son inteligencias heterodoxas es porque se han expuesto y han generado debate. O sea, cuando hablamos de inteligencias ortodoxas, cuando se han expuesto, han generado debate. Y aquí, ¿qué dice? Permanecen encerradas entre sus pensadores. La opinión o los conceptos, las ideas permanecen ahí. Pero cuando ya hablamos de inteligencia, cuando se comenta, se debate y se genera esa inteligencia heterodoxa, que a su vez también puede generar discusión, debate, cuestionamiento. ¿Me dejo entender, María? Esas inteligencias heterodoxas se dan después de compartir esa opinión distinta, esa opinión diferente, como bien se menciona aquí. Aquí dice, privándonos de esas inteligencias heterodoxas, privándonos de conocerlas, ¿no? Privándonos de generar esos conceptos diferentes, distintos. Privándonos de ello. Aparte de que si también la consideramos, Mariam, si la consideramos como inferencia, tampoco sería una inferencia, porque está en el texto. También, o sea, como dicen, por ambas y mangas, tampoco no. No, es que también está también está en el texto, literal. 4. Ok, a ver, Gabriel tiene una respuesta en el numeral 4. Afirmar que la libertad de pensamiento es excusable para el desarrollo intelectual en todo un pueblo. 5. Enanito. A ver, vamos a revisar bien la pregunta. Me dices, reprime el... pero espérate, me piden el por qué. No me piden una idea incompatible, me piden por qué es incompatible. Fíjate que aquí dice, me piden el por qué es incompatible. Afirmar que la libertad de pensamiento es excusable para el desarrollo intelectual, es decir, no se vincula con el desarrollo intelectual, es incompatible. Esta idea es incompatible. ¿Y qué es lo que me están solicitando? ¿Por qué es incompatible? En otras palabras, me solicitan una idea compatible. Me están solicitando el por qué es incompatible. En otras palabras, me solicitan una idea compatible. Bebé, a ver, entonces, ¿por qué es incompatible decir que la libertad de pensamiento es excusable, se excluye, se aparta, se aleja del desarrollo intelectual? Eso no es cierto. La libertad de pensamiento, esta se refiere a la libertad de pensamiento, esta supone el respeto a las diversas ideas en todo un pueblo. Entonces, no es cierto decir que la libertad de pensamiento se excluye del desarrollo intelectual de un pueblo. No es correcto, no es apropiado, no es pertinente. ¿Por qué? Porque en sí la libertad de pensamiento permite el respeto a las diversas ideas. A ver, me dicen casita, ¿por qué no casita? Ya, hay un detalle aquí. Hay un detalle con la alternativa C. Fijémonos aquí que la premisa es afirmar que la libertad de pensamiento es excusable, se excluye para el desarrollo intelectual en todo un pueblo. Es incompatible. ¿Por qué? Profe, ¿por qué? Porque los grandes pensadores han contribuido al desarrollo intelectual. Pero recordemos que en el texto bien se indica, aquí está, recordemos que en el texto bien se indica la libertad de pensamiento, o sea, no queremos, como bien indica el autor, no queremos decir que la libertad de pensamiento sea necesaria para formar, grandes pensadores. Entonces, ese según el texto, según el autor del texto, ese no es el propósito de la libertad de pensamiento, formar grandes pensadores. El propósito es que los hombres alcancen una estatura mental. Por tanto,
Decir que la razón, el motivo es porque los grandes pensadores han contribuido al desarrollo intelectual, no podemos asegurar. No podemos asegurar, porque es más, el propósito de la libertad de pensamiento no es generar grandes pensadores, no hay seguridad de que esos grandes pensadores vayan a contribuir al desarrollo intelectual, sino que el propósito de la libertad de pensamiento, de expresión, es que el hombre llegue a una estatura mental. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Por otra parte, la alternativa C no es una respuesta, o sea, no es la excusable. Excusable tiene varias definiciones. Tiene varias definiciones. Profe, ¿cuál es una? Vamos a revisar más de una definición para que tengan presente. Para que tengan presente. Una de las definiciones de excusable quiere decir que acepta excusa. Acepta excusa. Y la otra definición de excusable es que se puede evitar, se puede suprimir, se puede omitir. Aquí se aplica la segunda definición, que es que se puede evitar, se puede suprimir, se puede omitir. Y vislumbrar quiere decir concebir. Voy a vislumbrar una idea, voy a concebir una idea, voy a idear un concepto. Vislumbrar también quiere decir ver. Vislumbro a lo lejos la llegada de mis padres. Veo a lo lejos. Ver a lo lejos, a la distancia. ¿Me dejó entender? Angelina, ¿sí? Dice Angelina. ¿Me Sí, confirmas, por favor? profesora. Recordemos Sí, que estamos buscando el por qué. ¿Por qué de esa incompatibilidad? ¿Por qué de esa idea falsa? Jóvenes, estamos bien hasta aquí. Si tienen cualquier duda, si tienen cualquier cuestionamiento o si tienen de repente un argumento, manden. No, profe, yo creo que puede ser por este motivo, por esta razón y esta otra razón. Con toda confianza, manden. Baby, Rodrigo. Bebé. Baby. Jóvenes, me confirman, si hay dudas, manden sus dudas, si tienen algún argumento, alguna refutación, manda tu refutación. Si está bien, me confirman. Si está bien, me confirman, profe, todo ok, pasemos a la siguiente pregunta. Sí, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Podría explicar por qué no la D, por favor? 5 dice, si el Perú llegase a alcanzar una intensa y elevada actividad intelectual, pues ya, pues ese sí está al ojo, ¿no? Esa sí está al ojo. Claro, ¿por qué? Porque tolera las opiniones diferentes, porque tolera las opiniones contrarias. Sería consecuencia de la tolerancia de las opiniones contrarias que podrían formularse. Baby, también. Baby. Eso sí está evidente, ¿no? Bebecita. Baby. Chicos, hasta aquí, ¿vamos bien? Hasta aquí, ¿vamos bien? Me confirman. Si hay dudas, me avisan. A ver, revisen. Si hay dudas, avisen, jóvenes. Si hay dudas, avisen. Si estamos bien, confirmen. Todo ok, listo. Pasamos al siguiente texto. Bien. Perfecto, pasamos al siguiente texto. Me ha generado curiosidad la palabra bebecita. ¿Existirá? Porque yo que sepa existe bebita. Ustedes vayan leyendo, yo voy a averiguar. Ya me generaste curiosidad. ¿Quién me ha generado curiosidad? María. Hasta siendo 2:02, hasta las 2:10, ¿sí? 2:02, 2:10, 8 minutos, me avisan.
Jóvenes, si ya terminaron, van confirmando. Cuatro confirmaciones. Falta una confirmación, jóvenes. Falta una confirmación. Ya está. Perfecto. Bien, empecemos con la lectura. La pregunta sobre el voto obligatorio ha suscitado una honda discusión. ¿Qué quiere decir honda discusión? ¿Una discusión trivial, sin importancia, o una discusión importante, sustancial, significativa, también meticulosa, entre los colombianos? En lo que a mí respecta, ¿quién se manifiesta? En lo que a mí respecta, el autor. Considero que el voto obligatorio es un acierto para Colombia. El voto obligatorio, un acierto para Colombia, apropiado, pertinente para Colombia, ya que aumenta la participación electoral y funge de medida eficaz contra el abstencionismo. Profesor, aparte no entiendo qué quiere decir. Primero, para el autor del texto, el voto obligatorio aumenta la participación electoral. Y el voto obligatorio funge, quiere decir que cumple un rol eficaz contra el abstencionismo. ¿Y qué es abstencionismo? ¿Qué quiere decir abstencionismo? Proviene de abstenerse, de abstención. Claro, no ir a votar, exacto. No ir a votar. Abstencionismo, no votar. No ir a votar. Que merma. ¿Qué es merma? ¿Recuerdan qué es mermar? ¿Recuerdan qué es mermar? ¿Aumenta o disminuye? Bien, ya Marcos, disminuye. Disminuye la legitimidad a los funcionarios elegidos. ¿Quiénes son los funcionarios? ¿Empleados privados o públicos? ¿Quiénes son los funcionarios? ¿Empleados privados? Públicos. Bien, Sheryl, públicos. Profe, entonces, no entendí bien. Un ejemplo. 100 votantes, ya, un pueblo. Hay 100 personas que tienen la edad para votar. No que deben, sino que tienen la edad para votar. 100 personas que tienen la edad para votar. Resulta que en ese pueblo, donde hay 100 personas que tienen la edad para votar, no hay voto obligatorio. No hay voto obligatorio. De esas 100 personas, 50, como no hay voto obligatorio, 50 no votan, 50 se abstienen. 50 de esos 100 que tienen la edad de votar, la edad para votar, 50 se abstienen, no votan, y 50 sí votan. Resulta que de esos 50, 35, esos 50 que votan, 35 votan por el candidato A. Y ese es quien gana, porque hay 50 votantes. De esos 50 votaron. De esos 50 que votaron, 35 votaron por el candidato A. Y ese es el candidato que gana. Pregunto, jóvenes, de las 100 personas en edad para votar, en ese pueblo salió elegido el candidato A con 35 votos. En sí, ese candidato A, ese funcionario, ¿representa a todo el pueblo?
Si de los 100 votantes, si de las 100 personas con edad para votar, solo 50 votaron y 35 votaron por el candidato A. Claro, ese candidato A, ese funcionario elegido no representa a la mayoría. Exacto, exacto, no representa a la mayoría, pero tiene pues la mayor cantidad de votos porque solo 50 fueron a votar. Por eso el autor, ese es un ejemplo, Valiéndonos de ese ejemplo, justamente el autor menciona, ¿no? El voto obligatorio sirve como medida eficaz contra el abstencionismo. Ah, entonces obliga a votar, obliga a votar. Y al obligar a votar, merma, disminuye, al obligar a votar, aumenta, ya no merma, sino aumenta la legitimidad de los funcionarios, porque mientras más van a votar, hay mayor legitimidad de la selección, de la elección de funcionarios. Ah, pues supongamos, ¿no? Ya son 100 las personas con edad para votar y el voto es obligatorio. Votan 95. Sí, merma es disminuir. Mermar es disminuir, Cheryl. Supongamos que 100 tienen la edad para votar. ¿Hay voto obligatorio? Votan 95. Votan 95. Jóvenes, si hay 100 en edad para votar y el voto es obligatorio y votan 95, el candidato que se elige de esos 95 votantes tiene mayor o menor legitimidad. ¿Qué dice Cheryl? ¿Qué dice Gianmarcos? Si en ese pueblo, donde hay 100 personas con edad para votar, y ahí el voto es obligatorio, 95 votan, 95 personas votan, claro, el candidato elegido, el funcionario elegido, va a tener mayor legitimidad. Por ejemplo, que solo el 40% de los colombianos habilitados vayamos a las urnas, vayamos a votar, es causa del desarraigo creciente de la democracia. Se va desarraigando, se va debilitando la democracia. Solo el 40% y menos del 50%. Entonces se va desarraigando la democracia, reflejada en el debilitamiento de la confianza en esta forma de gobierno. Claro, al votar solo el 40%, entonces la persona o el funcionario elegido no va a representar a todos. Además, el voto obligatorio tiende a acrecentar la voz de los sectores menos poderosos, los sectores vulnerables, tales como los más pobres, los grupos sociales discriminados y los habitantes de zonas apartadas, donde la abstención es más alta, lo que refuerza el ciclo de exclusión de sus intereses en el sistema político. Claro, si hay más abstención en estas personas que son las que necesitan más, si hay mayor abstención en estos grupos sociales que necesitan más, obviamente el funcionario elegido no va a representar sus intereses, no va a ser representativo para ellos ese funcionario elegido. Dichos sectores, sobre todo los últimos, las zonas apartadas, no pueden sufragar porque no tienen cómo llegar a los centros de votación, a menos que los políticos les faciliten el transporte. En tal sentido, con el voto obligatorio, sería el Estado quien garantizaría el transporte. Jóvenes, en el texto ¿a favor o en contra del voto obligatorio? ¿A favor o en contra del voto obligatorio? A favor. ¿Y qué indica? ¿Qué argumentos usa? ¿Qué información? Claro, a favor, ¿no? ¿Qué información usa para determinar esa postura a favor? ¿Qué información argumentativa usa para determinar ese voto a favor? ¿Causas o consecuencias? Ya, entonces, bien, Rodrigo, genial. ¿Pero qué vendría a ser que permite legitimizar al funcionario elegido? Mayor participación, ya. Esos dos puntos, por ejemplo, que son dos puntos cruciales en el texto. ¿Qué vienen a ser? ¿Causas o consecuencias del voto obligatorio? Consecuencias. Consecuencias. Bien. Texto B. Texto B, ¿a favor o en contra del voto obligatorio? Texto B. En contra. Se suele argumentar a favor del voto obligatorio de manera muy ligera. De manera muy ligera. ¿Por qué muy ligera? Cuando no hay pruebas para afirmar ello. Uy, entonces, aquellos que argumentan a favor del voto obligatorio, para el autor del texto,
tienen una posición, tienen una postura muy ligera. ¿Por qué muy ligera? Porque no hay pruebas para afirmar que el voto obligatorio es pertinente. No hay pruebas, no hay evidencias. Jóvenes, entonces, supongamos que ya yo estoy a favor del voto obligatorio. El autor del texto me va a decir, ¿sabes qué? Tu tesis a favor, tu postura a favor del voto obligatorio es muy ligera, porque no hay pruebas, no hay evidencias. Entonces, para el autor del texto, yo, al estar a favor del voto obligatorio, sabiendo que no hay pruebas, ¿estoy siendo prudente? ¿Estoy siendo sensato? Sabiendo que no hay pruebas que afirmen que el voto obligatorio es pertinente, que afirmen, claro, sabiendo que no hay pruebas, sabiendo que no hay evidencias, afirmar que el voto obligatorio es pertinente para el autor del texto es una posición muy ligera, muy imprudente, muy insensata. Como lo hace César Rodríguez Garavito, el autor del texto A, ¿verdad? El autor del texto A, ¿no? Con nombre y todo se manda, con nombre y todo. Que el voto obligatorio es una idea acertada para Colombia. Es decir, no queda claro de dónde se deduce tal afirmación cuando la democracia liberal en Colombia se encuentra enferma por los partidos políticos rapaces del erario público. ¿Qué es erario? ¿Erario, dinero privado o es el tesoro público? ¿Es el dinero privado o el dinero público, el tesoro público? El tesoro público, exacto. El erario es el tesoro público, el fisco público. Cuando los partidos políticos rapaces del erario, partidos políticos rapaces, rapiñas, ahí están, para hacerse del erario, para hacerse del tesoro público, para apoderarse del tesoro público. Rapaces quiere decir que están ahí alertas, atentos ante cualquier situación y en este caso apoderarse de ello. Rapaces están alertas, atentos y ante cualquier situación o cualquier medida que les favorezca apoderarse del tesoro público, que lo acechan en el, justo los partidos políticos acechan el erario, justo en elecciones clientelizadas, ¿y qué son las elecciones clientelizadas? ¿Quiénes vendrían a ser los clientes? Las personas que están en lista, los candidatos o los potenciales votantes. Si hablamos de elecciones clientelizadas, ¿quiénes vendrían a ser los clientes? ¿A quiénes les comprarían? ¿A los candidatos o a los potenciales votantes? Claro. Entonces, guarda sentido, porque partidos políticos acechan el erario público, el tesoro público. Los partidos políticos acechan el tesoro público. Haciéndose del tesoro público, aplican o desarrollan una elección clientelizada a comprar potenciales votantes con los que cuenta. Por otro lado, el aumentar la participación electoral y en consecuencia dar legitimidad no cambia ni un poco, ni un ápice los vicios electorales. Por el contrario, una mayor participación electoral fortifica el clientelismo. ¿Qué quiere decir con ello el autor? Esos partidos políticos, al estar rapaces, acechantes del tesoro público, una vez que logran el dinero que les corresponde, porque en algunos países, incluyendo el Perú, el Estado es quien les otorga el dinero para sus campañas. Teniendo ese dinero, teniendo ese monto del erario, del tesoro público, fortifica el clientelismo. Es decir, compra votos. Y como el voto es obligatorio, claro, se podrían comprar votos. Y como el voto es obligatorio, ya compro ese voto. Y estoy seguro de que esas personas, casi seguro,
casi seguro de que al comprar esos votos, esas personas van a ir a votar. ¿Por qué? Porque el voto es obligatorio. Sí o sí van a tener que ir a votar y ya compré sus votos. ejemplo, ¿no? Ejemplo, que imposibilita el aumentar la voz de los menos poderosos, claro, que imposibilita el aumentar la voz de los menos poderosos. Profe, ¿y qué quiere decir ello? Al comprar votos y al saber que hay una mayor probabilidad de que esas personas vayan a votar porque el voto es obligatorio. Esas personas, lo más probable, o no lo probable, es que vayan a votar justamente por el candidato a quien han aceptado esa compra, han aceptado vender su voto. Y eso no refleja la voz de los menos poderosos, no refleja los intereses de los menos poderosos. Asimismo, se ha demostrado que en Colombia los elegidos representan a alguien, pero no a los menos poderosos, no a los vulnerables, lo que justifica el hecho que el abstencionismo recuse, objete, contradiga al sistema político, haciendo proclive, tendiente, que mucha gente tolere actitudes antidemocráticas. ¿Qué actitudes antidemocráticas? Por ejemplo, aquí está. Si encuentran en esos discursos soluciones a sus necesidades insatisfechas, esos discursos populistas, demagogos. Entonces, tienen actitudes antidemocráticas. ¿Por qué? Porque no analizan, no revisan o de repente no cuestionan bien a ese candidato y simplemente aceptan esos discursos demagógicos, populistas. Ese discurso demagógico, populista de que yo voy a acabar con la pobreza. Uy, cuando yo escucho eso, yo no sé si tirar el celular, el televisor, porque en un periodo de 5 años, no, bueno, bajo lo que yo conozco, y considero que conozco algo precario, no afirmar ello que se va a poder terminar con la pobreza, tampoco. Potencia mundial. Se encuentran esos discursos insatisfechos. De tal modo que si esta restricción no produce beneficios sociales, no veo la razón para imponer. En ese sentido, al hacerlo, se estaría coartando, se estaría quebrantando, transgrediendo la libertad individual de los colombianos. En otras palabras, ¿qué dice el autor? Si se les obliga a votar, se estaría quebrantando la libertad, porque el ciudadano puede elegir votar o no votar, pero el hecho de que se les obligue, se estaría transgrediendo su libertad. Jóvenes, aquí también evidenciamos que el autor del texto está en contra del voto obligatorio, pero ¿qué usa? Causas o consecuencias para argumentar su tesis. Causas. El aplicar el voto obligatorio generaría que los partidos políticos estén al acecho del erario. Entonces, con ese erario empiezan a comprar votos. Consecuencia también. Claro, consecuencias negativas, ¿no? Consecuencias negativas, desventajosas de la aplicación del voto obligatorio. El tema central del texto es, ¿cuál es su respuesta? Probable, es posible. Chicos, su respuesta numeral 6. Si bien indicar. Pero me pide tema central. No caiga, por favor, no caiga. Dice tema central. La alternativa de parece, pero la pregunta es tema central. Tema central. Tú me estás diciendo dedito. Las posibles consecuencias, ok, vamos bien, del voto obligatorio. Pero voto obligatorio, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Que en todo el mundo, en Perú, en Colombia, Esta es ambigua, esta es imprecisa. La implicancia.
La implicancia o las implicancias. ¿Qué es implicancia? Consecuencia. Consecuencia del voto obligatorio en Lima. Consecuencia del voto obligatorio en Lima. Jóvenes, en el texto A, las consecuencias del voto... Sí, por favor. Jóvenes, una pregunta. La consecuencia o la implicancia del voto obligatorio en Colombia, según el texto A, trae consecuencia, implicancia, positiva o negativa. Efecto positivo o negativo para el texto A. Positivo. En el texto B, esa consecuencia, ese efecto de aplicar el voto obligatorio negativo. Avioncito. ¿Estamos bien, jóvenes? Pasamos al numeral 7. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Ok, pasamos entonces al numeral 7. Numeral 7. Si hay dudas, me avisan. A ver, numeral 7. ¿Cuál es su respuesta en el numeral 7? La idea principal del texto es... La idea principal del texto. Ya tenemos el tema central, así que la idea principal está ahí. Ya tenemos el tema central. ¿Nano? Sí. La implicancia del voto obligatorio en Colombia podría ser favorable para el sistema democrático o perjudicial. Favorable o perjudicial. Bien, enano. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Ah, ya, bebé. A ver, veamos. Veamos. Baby. A ver. Las posibles consecuencias ya del voto obligatorio serían de mucho provecho para el sistema democrático o nefastas para los ciudadanos. Jóvenes, la misma razón que en el numeral 6, porque el tema central es preciso. Claro, exacto, Diego. Y en el texto tanto A y B se indica, ¿no? Colombia. Se precisa. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Me confirman, por favor. Que, profe, solo por una palabrita, solo por un término, así es. A veces porque falta un término no se considera, y a veces porque tiene un término de más, tampoco. Aquí. A ver, numeral, a ver, me dices, antónimo contextual de onda. Y no, en manera ligera no me pide ni antónimo ni sinónimo, sino qué concepto implica, qué concepto incluye de manera muy ligera. ¿Qué concepto incluye que, o sea, no me pide ni sinónimo ni antónimo contextual, sino qué concepto está dentro de la expresión de manera muy ligera? Bien, jóvenes, onda. Antónimo contextual de onda puede ser importante. Antónimo contextual de onda puede ser importante. No, baladí. Baladí. Sí, baladí, sí. Colosal, grande. No. Su apariencia, aparente. Sí, podría ser apariencia. Superficial. También puede ser. Bien. Aquí. Baladí es sin importancia. Baladí es sin importancia, insignificante, trivial. Aquí. La expresión de manera muy ligera. Profe, ¿qué es temeridad? Temeridad es imprudencia, insensatez. Cruza las pistas temerariamente. No tiene cuidado, es un imprudente, un insensato. Temeridad es insensatez. Temeridad no tiene nada que ver con temor. Temeridad, insensatez, imprudencia. Bien.
Vaguedad, vaguedad, imprecisión. Enajenación, locura. Locura, o que no tiene relación. Jóvenes, en este caso, para el autor del texto, el hecho de que yo esté a favor del voto obligatorio, ¿cómo califica? El autor del texto, ¿cómo califica el hecho de que, un ejemplo, yo esté a favor del voto obligatorio? ¿Cómo califica? ¿Cómo califica esa postura, esa posición? Una posición muy ligera, una posición muy ligera. ¿Y por qué el autor califica de posición muy ligera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el autor califica que el hecho de que yo esté a favor del voto obligatorio es una posición muy ligera? Claro, porque no hay fundamentos, no hay sustentos, no hay pruebas. No hay pruebas. Entonces, para el autor, mi posición es inexacta, imprecisa o imprudente. Claro, para el autor del texto es imprudente, porque esta expresión de manera muy ligera es cómo el autor me califica, cómo el autor está calificando a aquellos que están a favor del voto obligatorio. Claro, para el autor del texto, imprudente, insensata, porque no hay fundamentos, no hay sustentos, no hay pruebas. Tengamos en cuenta que esto de manera muy ligera es la percepción del autor con respecto a aquellos que están a favor del voto obligatorio. Por eso, para el autor del texto, aquel que está a favor del voto obligatorio tiene una tesis, una postura muy ligera, imprudente, insensata, porque no hay pruebas, no hay evidencias. ¿Lo tenemos, jóvenes? ¿Sí? Me avisan, si hay dudas, me avisan. Si no, seguimos con el numeral 9. Sí, avisen. Si hay dudas, me avisan. Si no hay dudas, confirmen. Ah, ¿la sé? Ok. Ah, la D. Ya, revisemos la alternativa. La alternativa D, no hay problema. Apariencia, bueno, sí, ya. La apariencia sí se contempla, se podría contemplar dentro de onda, ¿no es cierto? Como antónimo contextual de onda. Vaguedad, imprecisión, inexactitud. Aquí, vaguedad, imprecisión, inexactitud. Profe, podría ser imprecisión, inexactitud, porque para el autor el hecho de que yo esté a favor del voto obligatorio y al no haber pruebas, mi posición es inexacta, es imprecisa. Entonces, profe, tiene relación, tiene sustento. Claro, sí, pero aquí hay un detalle. Que el autor, bueno, en el texto bien se menciona, cuando ciertamente, para el autor, ciertamente, no hay pruebas, no existe pruebas, no hay pruebas. Por eso es que aquí califica. Ciertamente no existe pruebas, no hay pruebas. Tal vez podría considerar vaguedad si es que de repente tuviera la siguiente expresión o el siguiente contexto. Se suele argumentar a favor del voto obligatorio de manera muy ligera, ya que no sustentan, quiénes los que están a favor, ya que no sustentan por qué están a favor. Ahí sí inexacta. Ya, si yo, que estoy a favor del voto obligatorio, no sustento, no argumento por qué estoy a favor, sería una posición inexacta, vaga, imprecisa, porque yo no la estoy sustentando. En cambio aquí, el autor del texto que indica es una postura muy ligera, porque ciertamente no hay pruebas, no existen pruebas. Por eso es una posición temeraria. Como le decía, si yo tuviese el contexto de que, ya que ellos no argumentan, no sustentan su posición, o sea, ellos, los que están a favor del voto obligatorio, no indican por qué están a favor. Ahí sí sería una posición inexacta, cuando yo estoy a favor del voto obligatorio, no sustento, no indico por qué estoy a favor. Pero aquí el autor del texto me indica, ¿sabes qué? No hay pruebas. Tu posición es temeraria. Me dejo entender cuándo sí podría ser, indicaron vaguedad, imprecisión, inexactitud, cuando yo, que estoy a favor del voto obligatorio, no sustento.
Y aquí en el texto no me indica ello, o aquí en el texto no se contempla o no se determina ese contexto. Me confirman, por favor, si hay dudas, con toda confianza avisen. ¿Sí? Chicos, si hay cualquier duda o si tienen de repente algún argumento, alguna objeción, con toda confianza escribe. No, profe, yo vi de esta manera, o yo acabo de plantear, o yo interpreté de esta manera. Escribe con toda confianza. Si estamos bien, confirmen, chicos. Si estamos bien, confirmen. Para pasar al numeral 9. No tengan miedo, no vayan a pensar, la profe se va a amargar. No, la profe se va a chorar. No, no, no. Sí, Suyen, Diego, si tienen alguna objeción, avisen. Dayana, Daniela, Mariam. Me confirman, chicos, al toque. Si hay dudas, avisen. Si tienen algún argumento, alguna objeción, con toda confianza escriban. Bien. Lo opuesto. Aquí me piden antónimo. Y aquí la palabra que está dentro de la expresión. Son tímidos, por eso. Aquí me piden antónimo para onda. Y aquí me piden la palabra que está dentro de la expresión, de manera muy ligera. Bien. A ver, numeral 9. Es incompatible aseverar. Uy, aquí también, jóvenes, aquí me están solicitando una idea incompatible o el por qué es incompatible. Aquí me están solicitando una idea incompatible o el por qué es incompatible. El por qué, exacto. El por qué es incompatible. ¿Cuál es su respuesta? Ya indicó Rodrigo su respuesta, pero está en duda. ¿Le quitas el signo de interrogación o te quedas con la duda? Casa. Claro, es incompatible. ¿Por qué? Porque no es correcto indicar que César Rodríguez Garavito, aseverar que, de acuerdo con César Rodríguez Garavito, la democracia en Colombia podría verse amainada con la implementación del voto obligatorio, porque él no indica ello, él no precisa ello. Más bien, Rodríguez Garavito indica que al precisar, al determinar el voto obligatorio, este voto obligatorio permitiría el aumento de la participación ciudadana y fortalecería la legitimidad de los funcionarios elegidos. Amainar es disminuir. Amainar es disminuir. Disminuir, descender, mermar, menguar. ¿Lo tenemos, jóvenes? Sí. Si hay dudas, me avisan. Si hay dudas, avisen, chicos. Si hay dudas, avisen. ¿No? ¿Estamos bien? Está bien, casita. Si estamos bien, me dicen, profe, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Sí? Ya, no hay problema, no hay problema. Bien. Jóvenes, hasta aquí. Hasta aquí. Esta idea es, hasta aquí, esta idea que se menciona en la pregunta, ¿es compatible o incompatible? Esa idea que se menciona hasta aquí, hasta antes del porqué, ¿es compatible o incompatible? Incompatible, exacto, Cheryl. Esa idea es incompatible. Y claro, exacto, Cheryl. Y me piden el por qué. ¿Por qué es incompatible? Jóvenes, una consulta. Según el texto A, porque Rodríguez Garavito corresponde al texto A. Rodríguez Garavito corresponde al texto A. Ok. Según Rodríguez Garavito, el voto obligatorio es incompatible aseverar que Rodríguez Garavito, que la democracia, que el voto obligatorio va a amainar. Amainar quiere decir disminuir. ¿Va a disminuir la democracia en Colombia? Jóvenes, para el texto A, para Rodríguez Garavito, la implementación del voto obligatorio va a amainar, va a disminuir la democracia. No, exacto, eso es falso. ¿Por qué? Porque más bien para Rodríguez Garavito, el voto obligatorio, ¿qué permitiría? ¿Qué permitiría? ¿Menor participación ciudadana o mayor participación ciudadana? Texto A, Rodríguez Garavito.
Claro, esa idea es falsa porque el voto obligatorio permitiría mayor participación ciudadana. Y al haber mayor participación ciudadana, esto fortalecería la elección del funcionario elegido. Esto fortalecería la legitimidad del funcionario elegido. Claro, según Rodríguez Garavito, al haber más votantes, le da legitimidad, le daría legitimidad al funcionario elegido. Y es que eso se menciona en el texto, ¿o no? ¿Qué dices, Claudia, Rodrigo? Ellos se mencionan en el texto de que aumenta la cantidad de votantes y esto le da legitimidad al funcionario. Sí, ese es el porqué. ¿Me dejo entender? Me están solicitando el porqué. Por ahí me pedían, profe, ¿puede explicar nuevamente? Ahí está, por esa razón. ¿Me confirmas, por favor, si vamos bien? Numeral 10. No hay de qué, no hay de qué. 10. Si la política en Colombia fuese representativa, quiere decir que representa los intereses, representa. Entonces, sí, representa, si fuese representativa. Entonces, ¿a quiénes favorecería? ¿A quiénes favorecería? Claro. Los colombianos menos favorecidos asientan a participar, aceptarían a participar en las elecciones. Los colombianos menos favorecidos aceptan participar en las elecciones. Baby, el puerquito valiente. Jóvenes, ¿estamos bien hasta aquí para pasar al texto 2? Perdón, al texto 3, porque tenemos 12 minutos, así que podemos aprovechar. Aprovechemos todo minuto. Todo minuto se aprovecha, así como en el examen. Hasta el último minuto. Texto 3. ¿Cuánto tiempo? 8 minutos siendo 2,57. 2,57. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5 correctas.
Jóvenes, ya está. Ya está, a ver. ¿Cuántas confirmaciones? Ya está, bien, perfecto. Once, ¿cuál es su respuesta en el numeral 11? Jóvenes, vamos, casita. Perfecto. Sí, sí, sí. Bien. Raramente. ¿Cuál es su respuesta en raramente? Claro, esporádicamente. Quiere decir que se enfermaban de la forma de la viruela, de la forma más grave de la viruela, esporádicamente, ocasionalmente, ocasionalmente. Era seguido la forma de la viruela común, pero la forma mortal de la viruela, ese contagio era raramente, esporádicamente, ocasionalmente. Extraña. No se acopla extraña porque en el contexto se está hablando sobre el contagio, sobre la frecuencia del contagio. La forma mortal de la viruela era ocasional, esporádica, la frecuencia del contagio. 13. Bien, arbolito. 14. A ver, veamos. Dice, la poliomielitis se redujo a menos jóvenes. El gráfico es una barra estadística o es un flujo estadístico. ¿El gráfico es una barra estadística o un flujo estadístico? Es flujo estadístico, exacto. Y en este flujo estadístico se puede distinguir a exactitud la cantidad exacta, el año exacto. No. Y aquí indica, la poliomielitis se redujo a menos de 1/3 en la década del 80. ¿Puedo asegurar? ¿Puedo asegurar yo? Si es un flujo, no me indica con exactitud el año, la cantidad. Bien. No se puede, exacto, no se puede. La poliomielitis desapareció completamente, no desapareció. Hay uno que otro caso. Y las vacunas emplean formas muy virulentas, eso es cierto, emplean formas muy virulentas, muy infecciosas. No, formas debilitadas, atenuadas, exacto, Marcos, debilitada, atenuada, ¿no? Exacto. Casita. Si la viruela mortal hubiese causado la muerte del niño Phipps. A ver, recordemos, en el texto se indica que al niño Phipps lo inocularon con viruela vacuna, ¿no es cierto? Lo inocularon con viruela vacuna. Ya. Cuando lo expusieron al niño Phipps a la forma más grave de viruela, ¿qué pasó? ¿Murió? Cuando el niño Phipps lo expusieron exacto, ¿no? Aquí está, recordemos. Cuando se insertó la viruela mortal en el niño, este permaneció saludable. ¿Y por qué permaneció saludable? ¿Por qué permaneció saludable? Porque tenía anticuerpos, no tenía anticuerpos, porque había generado inmunidad, porque no había generado inmunidad. ¿Por qué? ¿Por qué permaneció saludable cuando se le inyectó la forma mortal de la viruela? ¿Por qué permaneció saludable? Porque había generado inmunidad, había generado anticuerpos. Entonces, si el niño hubiese fallecido, podríamos hablar de que tenía una inmunidad suficiente, anticuerpos suficientes. ¿Sí? Si hubiese fallecido. No, no es cierto. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Arbolito? ¿Seguro? ¿Segura? Enano.
Entonces, si hubiese muerto es porque no habría generado la inmunidad o los anticuerpos suficientes. Los anticuerpos generados en el niño habrían sido insuficientes. Bien, jóvenes, ahora sí no les quito más tiempo, ya les estoy quitando 3 minutos de su siguiente clase. Sí, ¿no? Sí. Bien. Nos vemos, chicos, también tengo que ingresar a otra clase. Nos vemos. Avión. Chao. Cuídense.